¿Sí? ¿Os parece interesante? Vale, yo cuando estudio un tema y lo quiero trabajar, normalmente lo primero que hago siempre es buscar a personas que son buenas en ese tema, ¿vale? Y hacemos lo que llamamos modelar, que es busco una persona que esto lo hace muy bien, miro cómo lo hace y entonces aprendo. Y entonces yo cuando empecé a trabajar este tema del conflicto, que es muy importante en mi área de trabajo, claro, empecé buscando gente que no tuviera conflictos. Voy a buscar gente que no tenga conflictos o conflictos muy pequeños, sea capaz de hacer que no se le genere este tipo de situaciones, ¿no? Entonces buscaba y la verdad es que me costaba, no encontraba, ¿no? Entonces un día estaba hablando con una persona muy sabia y me dijo, pero ¿cómo? ¿Que estás buscando gente que no tenga conflictos? Eso está chupado. Digo, hombre, pues ilumíname, digo, porque llevo tiempo buscando y no encuentro. Dice, sí, además yo conozco mucha gente. Digo, encima, mucha gente. Digo, ¿me estás tomando el pelo? No. Yo conozco a mucha gente que no tiene conflictos. Dice, además, va a ser fácil irles a ver. Digo, ¿ah, sí? Dice, sí, viven todos en el mismo sitio. Dice, bueno, no, viven, no exactamente. Dice, no viven, en realidad no viven. Entonces, cuando él me enseñó esto, ¿cuál es el mensaje principal aquí, no? ¿Cuál es el mensaje principal de esto? Exacto. Donde hay vida, hay conflicto. Y este es el primer mensaje que sí os quería traer a la mesa, ¿no? Si estamos vivos vamos a tener conflictos, ahora entenderemos por qué, no vamos a poder escapar y nos los vamos a encontrar. ¿Nos los vamos a encontrar dónde? Pues en sitios donde todos sabemos que hay conflictos, pues obviamente donde hay un conflicto bélico, ahí el conflicto está, luchas territoriales, pero los vamos a encontrar en el trabajo. En el trabajo hay muchos conflictos, lo que pasa es que no queremos hablar de conflictos porque no nos gusta, porque hablar de conflictos muchas veces implica tocar cosas un poco feas, ¿no? Y entonces tendemos a querer pensar que en los trabajos no hay conflictos, pero sí hay conflictos en los trabajos. Tenemos conflictos en el ámbito personal, con nuestra pareja, tenemos conflictos con nuestros hijos, tenemos conflictos con la familia, tenemos conflictos internos. Los seres humanos vivimos en la falacia de pensar que yo soy una persona, uno, pero eso no es cierto. En mi interior hay muchos, y muchas veces no están de acuerdo. Y uno dice, cómete el croissant, y el otro dice, hombre, pero quizá que... Y el otro, no, pero cómetelo, que está muy rico, y el otro, y esa tontería del croissant pasa el tiempo y se convierte en una cosa un poco más complicada, ¿me explico? Entonces tenemos conflictos internos. Si analizamos el simple proceso de pensar, ¿qué es pensar? ¿Qué hacemos para pensar? ¿Qué hacemos? Hablamos internamente. Hombre, creo que igual tendría que hacer esto, ya, pero si hago esto otro, ya, pero y si... El proceso de pensar sigue la mecánica del conflicto muchas veces en sí mismo, pero ya es que no solo hay conflictos de nosotros a nivel mental, sino que tenemos conflicto interno, incluso a nivel biológico. Los científicos que se dedican a la genética describen un tipo de conflicto, le llaman conflicto, a ver si lo digo bien, epigenómico, una historia así. O sea, ellos explican cómo los genes que tenemos dentro experimentan entre ellos unas dinámicas que son muy parecidas a los conflictos. O sea, el conflicto está donde hay vida hay conflicto, ¿no? Y la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué donde hay vida hay conflicto? Y entonces cuando lo empiezas a analizar, le empiezas a dar vueltas y te pasan cosas en la vida, te das cuenta que al final el conflicto es ni más ni menos que el mecanismo que la vida tiene para evolucionar. El mecanismo que la vida tiene para hacer evolucionar a los seres vivos, para evolucionar ella misma, es el conflicto. Cuando un ser vivo en un entorno determinado no se acaba de adaptar, empiezan a pasar cosas que hacen que se sienta incómodo y tendrá que hacer cambios importantes ese ser vivo. Y si ese ser vivo no se adapta, morirá. Y si se adapta, se habrá desarrollado, habrá hecho un salto en su desarrollo. Entonces el conflicto, lejos de esta mirada negativa que todos tenemos, porque el conflicto es doloroso, porque el conflicto muchas veces acaba mal, al mismo tiempo el conflicto es una oportunidad, es la oportunidad que nos pone la vida por delante de desarrollarnos. Profundizaremos un poquito más en este concepto luego. ¿Hasta aquí qué tal? ¿Bien? Ahora sería bueno entender exactamente qué es un conflicto, ¿vale? Porque un conflicto es una palabra que utilizamos muy a menudo, a veces la utilizamos para designar cosas que no son un conflicto, y a veces no la utilizamos cuando la deberíamos utilizar para cosas que sí son un conflicto, ¿vale? Entonces, definir un conflicto probablemente ha sido una de las tareas más complicadas que yo he tenido, pero finalmente estoy muy contento hoy porque os voy a explicar una manera de explicar lo que es un conflicto que me siento muy satisfecho porque creo que lo deja bien claro y además te lleva a entender cuál es realmente la oportunidad, por dónde puedo atacar, ¿no? Entonces,
Entonces, un conflicto vamos a ver que esencialmente es una cosa compuesta de 3 elementos, 1, 2 y 3, y estos 3 elementos los vamos a representar como un triángulo, ¿vale? Entonces vamos a analizar cuáles son estos 3 elementos, y luego analizaremos las maneras de abordar el conflicto que tenemos las personas, y veremos que solo hay una posible, y las demás no funcionan, ¿vale? Primer elemento. El primer elemento que tiene el conflicto es este de aquí. Vamos a representar físicamente, con la ayuda de alguien. Mira, vosotros os conocéis, ¿no? Bueno, sí, Más o menos, sí. Mira, podéis poner las manos así. Este es el primer elemento que tiene el conflicto. Sí, vamos a ver luego cómo deshacemos esto, ¿no? Pero... Me lo estoy poniendo difícil, ¿eh? Vale. Puedes sacar fotos si quieres. Ese es el primer elemento. ¿Habéis entendido cuál es el primer elemento? ¿Alguien no lo ha entendido? Todo el mundo lo ha entendido. Si alguien no lo ha entendido, se lo pongo también y... Este de aquí es el primer elemento, la base primigenia del conflicto. Este elemento de aquí le vamos a llamar el vínculo. El vínculo. ¿Qué es el vínculo? El vínculo es algo material que me obliga a mí a relacionarme contigo. Y me obliga porque si yo ahora quisiera romper esto, ya de entrada aquí esto me iba a generar un percance. Un vínculo puede ser un matrimonio. Un vínculo puede ser un territorio que compartimos y por el cual estamos luchando. Un vínculo puede ser una comunidad de propietarios. ¿Se entiende la idea de vínculo? La existencia del vínculo hace que a partir de ahora empiecen a pasar cosas, porque claro, tú y yo nos empezamos a relacionar más, tenemos la necesidad, ¿no? Si por ejemplo un vínculo puede ser también un puesto de trabajo. Mi puesto de trabajo me vincula con otras personas con las que estoy obligado a relacionarme, a no ser que quiera cambiar de trabajo, pero claro, cambiar de trabajo es complicado. Entonces el vínculo es el porqué inicial de todo, pero un vínculo en sí mismo no me genera un conflicto. Yo puedo tener vínculos con muchas personas y vivir maravillosamente bien, tener una vida súper satisfactoria, unas relaciones súper agradables, ¿no? Entonces hay más elementos que acaban de construir el conflicto, ¿no? Entonces el segundo elemento, ¿cuál es? El segundo elemento es este. Ese es el segundo elemento de conflicto. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un 6. 9. Este es el segundo elemento. Le vamos a llamar a este elemento, le vamos a llamar el problema. Hay un vínculo y aparece un problema. ¿Qué es un problema? Un problema lo podemos representar con la idea esta del 6 y el 9. Luego os liberaré, ¿eh? Pero os voy a hacer sufrir un poco todavía. No, no sufrimos. ¿No? Estamos relajados. Vamos a ir. A ver qué va a surgir de todo esto. El problema es esto, básicamente. Aquí hay un señor y aquí hay otro señor y ambos están viendo el numerito y entonces este señor dice que esto es un 6 y este señor dice que es un 9. Y entonces la pregunta es, ¿quién tiene la razón? Los dos, deciden por aquí. ¿Quién tiene la razón? ¿Los dos tienen la razón? ¿Quién tiene entonces la razón? Nadie. Nadie tiene la razón. ¿Por qué? Porque todos tienen, ¿qué? Razón. Todos razonan, todos tienen razón. Claro, cada uno la suya. Cada uno su forma de pensar. Este en este lado ve un 6. Este ha vivido un tipo de vida, ve un 6. Este le han educado de una manera, ve un 6. Este aprendió un día por una experiencia algo que le pasó, ve un 6. Y este ve un 9, ¿no? Y entonces esto es un problema. Los problemas no es una cosa que exista. A que alguien me dé un problema, me lo ponga en la mano. Un problema no existe. Un problema es una creación mental de los seres humanos. Básicamente es la dificultad que tiene nuestro cerebro de dar respuesta a algo. Nuestro cerebro en esta interacción con esta persona con la que tengo un vínculo
ve que, hombre, yo veo un 6, pero tú ves un 9, no sabe cómo solucionar y nuestro cerebro se pone muy ansioso, porque nuestro cerebro es una máquina de resolver preguntas y quiere resolverlas pronto. No puede evitar tratar de resolver cualquier cosa lo antes posible. Está siempre cerrando dudas, ¿no? Si yo digo, por ejemplo, digo 1, 2, ¿qué viene al cerebro? 3. Porque el cerebro siempre cierra todo, ¿se entiende esto, no? Entonces a él esto no le gusta. ¿Y no sabéis qué hace el cerebro normalmente? Primero intenta abordar esto un poquito, pero es impaciente y necesita soluciones rápidas. Y entonces el cerebro, cuando se encuentra con este tipo de problema, tiene una solución. Dice, este tío es tonto. Entonces puede pensar, ¿es tonto? O a veces dice, lo que le pasa a este tío es que es malo, malo. Este tío es malo. Problema resuelto. ¿Se entiende? Porque si este tío es tonto o este tío es malo, yo ya no tengo ningún problema. Lo que pasa aquí es que este tío es tonto o es malo. Por eso me dice 9. Porque si fuera bueno o fuera una persona razonable, vería que es un 6. Problema resuelto. Parece que estamos solucionando el problema, pero me parece a mí que probablemente esta solución rápida que hace el cerebro, este pequeño engaño en la percepción, no necesariamente nos va a llevar a solucionar. Este sería el segundo elemento, un problema, es decir, una concepción mental distinta entre tú y yo, que tenemos un vínculo y que tenemos intereses diferentes, y ahora vemos la jugada diferente y ahí no nos entendemos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale, pero yo también puedo tener un vínculo con alguien, yo puedo tener problemas con alguien y puedo solucionarlos perfectamente y tener una vida súper agradable y ningún conflicto. ¿Estamos de acuerdo? Hay personas con las que tenemos un vínculo, surgen problemas, pero luego hablamos, nos entendemos, solucionamos las cosas. Nos falta el tercer elemento, ¿vale? Muy, muy importante el tercer elemento. ¿Y cuál es este elemento? Le vamos a llamar la música. Ya entenderéis por qué. ¿Por qué le llamamos la música? Mirad, cuando los seres humanos nos comunicamos, siempre nos comunicamos en dos niveles diferentes simultáneamente, sin poderlo evitar. Los seres humanos siempre nos comunicamos primero en el nivel de lo que podríamos llamar el qué. ¿Vale? El qué es lo que decimos cuando hablamos. El qué suele hablar del problema. El qué también suele hablar de la solución. Y normalmente sobre el qué es donde solemos poner nuestra atención consciente. Es decir, cuando yo hablo con otra persona, en lo que estoy pensando conscientemente es en lo que estamos diciendo, en el contenido de la conversación. Entonces aquí vendría la atención consciente. Pero claro, los seres humanos no solo comunicamos con el qué, también comunicamos con el cómo, muy bien. Y el cómo es otra historia diferente. El cómo no habla del problema ni habla de la solución. ¿Qué transmite el cómo? Muy bien, el cómo transmite cómo yo me siento. Por la manera en la que yo te explico el qué, por la entonación, mi lenguaje no verbal, mi corporalidad, tú puedes llegar a entender cómo yo me estoy sintiendo, ¿no? Pero además el cómo, atención, y esto es muy importante, el cómo explica lo que yo pienso de ti, exacto. ¡Ostras! Esto es importante, lo que yo pienso de ti. Parece que un poquito más importante incluso a veces que lo otro, ¿no? ¿Qué nos pasa con el cómo? Así como el que lo manejamos conscientemente, el cómo lo manejamos inconscientemente. O sea, lo hacemos de manera mecánica y reaccionamos de manera automática. No prestamos atención y nos dejamos reaccionar. El cómo, la manera en la que yo hablo suele ser una reacción automática, pam, pam, a lo que tú me has enviado. De hecho, se suele establecer en este cómo una especie como de simetría. Tú me envías un tipo de cómo y probablemente el tipo de cómo que yo te envíe será igual
y un poquito más. Entonces hay una simetría diabólica, ese patrón de simétrico que a veces produce escaladas. Tú me hablas mal, me hablas gritando, yo tiendo a subir más la voz para que tú me escuches, entonces tú la subes más y se producen estas escaladas diabólicas que, igual que hay escaladas hacia arriba, también descubrimos en la vida que también hay escaladas hacia abajo, pero llevan velocidades diferentes. Las escaladas hacia arriba son muy rápidas y muy fáciles de hacer. Las escaladas o desescaladas hacia abajo son lentas, son difíciles de hacer y exigen un nivel alto de liderazgo de la persona que quiere tomar el control de esa situación, ¿vale? Entonces, a mí me gusta decir que cuando comunicamos, pues es como si estuviéramos interpretando una canción tiene letra y una canción tiene música. ¿Y qué es más importante, una canción, la letra o la música? ¿Qué pensáis? ¿Letra, la música? ¿Dos cosas? Mira, aquí en este país hemos demostrado que lo más importante es la música. Cuando íbamos cantando nuestra canción preferida, ¿no? Y cantábamos Achumari, wechu, wechu. O sea, no sabíamos lo que cantábamos, pero era nuestra canción preferida y teníamos muchas preferidas, ¿no? Entonces, la música, y este es un insight muy importante, la música es mucho más importante que la letra de la canción. Cuando nosotros nos comunicamos, el qué es la información que queremos hacer circular entre los dos. Pero el cómo, ¿sabéis lo que es? El cómo es el... Más me he traído uno. El cómo es el tubo. El tubo por el cual circula la información entre tú y yo. Si tú y yo nos hablamos bien, el tubo está limpio de porquería, la información circula, y tú y yo podemos tener qués muy diferentes, muy diferentes. Tú y yo podemos estar en las antípodas, pero yo te hablo con respeto, tú me hablas con respeto, hay un interés genuino en la otra persona, realmente quiero saber más, quiero aprender de ti. Podemos estar en las antípodas, si el tubo está limpio y bien abierto, es cuestión de tiempo, iremos encontrando puntos de encuentro. Al revés también es cierto. Podemos tener qués muy parecidos, pero está el tubo lleno de porquería. Yo te he tirado porquería, y entonces ¿tú qué has hecho? Me has tirado más porquería. Y digo, esta porquería te la comes tú, allá va más porquería, y el otro tira más porquería. Tenemos el tubo lleno de porquería. Yo puedo tener unos argumentos súper buenos, inapelables desde un punto de vista lógico, racional. Tu respuesta va a ser un no. Yo te puedo traer un trato súper bueno, que tú no lo sabes, pero me estoy bajando los pantalones. La respuesta va a ser no, porque hay porquería en el tubo. A veces tenemos, cuando vamos como en los trabajos de consultoría que hacemos, vamos a reuniones donde la gente pues está trabajando y observamos el comportamiento, y a veces ves ahí a un par de personas ahí que están discutiendo enérgicamente y dices, a ver, vamos a analizar de qué están hablando. Y empiezas a apuntar, a ver qué está diciendo este, qué está diciendo este otro, y acá un rato dices, están diciendo lo mismo, pero están discutiendo. Es lo que llamamos técnicamente un violent agreement, un acuerdo violento. Es que quieren resolver algo a nivel del qué, pero no lo van a resolver en la vida, porque el problema real está a nivel del cómo. ¿Se entiende esto? Y entonces aquí es donde cerramos el círculo. El vínculo, el problema, la música. Y ahora sí es cuando tenemos un conflicto. Tengo un vínculo que me une a otra persona, del cual es difícil escapar, ese vínculo me obliga a tener relaciones, esas relaciones generan problemas, y cuando manejamos los problemas, la música que empezamos a poner ahí empieza a dificultar el canal de comunicación. Y entonces, ¿qué pasa? Se empiezan a producir daños, porque esa música muchas veces es una música que hace daño, produce dolor, y entonces se produce un efecto muy complicado, que es que se cierra todavía más el triángulo este, porque se empiezan a generar vínculos que van más allá del puro vínculo físico. Se produce lo que podríamos llamar un vínculo blando, que es el vínculo de las deudas emocionales que hay entre tú y yo. Porque claro, si tú me has hecho pupa a mí, me debes una. Y a veces incluso deshaciéndose el vínculo material, sigue habiendo esa deuda
no saldada que ha generado un nuevo vínculo mucho más difícil de manejar. ¿Se entiende esto? Es muy importante entender esto. Si entendemos esto, que a mí me ha costado muchos años, digamos, el punto de partida va a ser muy claro. Fijaos, el vínculo sería la parte material del conflicto, la parte tangible que nos obliga materialmente, físicamente, a tener un determinado tipo de situación. El problema es la dimensión mental del conflicto. Tiene que ver con mi manera de interpretar la realidad, tiene que ver con los juicios o prejuicios que yo hago, que muchas veces son incompletos, porque yo solo puedo hacer un juicio desde mi perspectiva, y mi perspectiva siempre es limitada. Si tomo mi perspectiva como la única que hay, caigo en mi propia trampa.